Hola gente, bienvenida a esta que es una nueva emisión de La Economía P2P, el podcast en donde hablamos sobre cómo hacer la economía del futuro, una economía basada en el libre mercado, en el intercambio voluntario de bienes y servicios y, Dios quiera, sin la coerción de agentes externos que impidan que esto se desarrolle con normalidad. Mi nombre es Leo, estoy acompañado por Ian. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por suerte. Así que nada, hoy tenemos un episodio que por lo menos a mi juicio está bastante interesante. Es un tema que siendo que cada vez más gente se va metiendo en el tema de las criptos en general, no solamente Bitcoin Cash, va siendo cada vez más necesario tocar, ¿no? Que es el tema en sí de la seguridad. Cada vez más gente se ve obligada también a tener que sacar sus cripto de la exchange. Y eso implica tener que asumir una responsabilidad que no tenías antes, que no es a la que estás acostumbrado. Entonces es un trabajo de educación, si se quiere. Bueno, para eso también venimos a dar una mano nosotros. La idea es que la gente que se vaya metiendo no se sienta sola o perdida. La realidad es que de 2009 que apareció la cadena propiamente dicha de Bitcoin a la fecha, han cambiado, se ha vuelto todo mucho más amigable y hoy en día es más fácil que nunca tener custodia y hay muy buenas prácticas muy bien estandarizadas que permiten garantizar la permanencia a largo plazo de la posesión de uno de los bitcoins en este caso o de las criptomonedas en general. Y es un poco también lo que venimos a compartir, obviamente complementado con las buenas prácticas de seguridad y las recomendables en este espacio. Como bien dijiste, Ian, la primera y fundamental es tener custodia de los fondos. Esto es, partamos de la base que si vos no tenés tus fondos, si vos no sos dueño de tus bitcoins, de tus criptomonedas, alguien más lo es. En este caso puede ser un exchange. Por ahí por comodidad o por simple pereza muchas veces, uno deja las criptomonedas en el exchange. Lo que hay que hacer es ir y utilizar la opción de retirarlo para que esas criptomonedas pasen a estar controladas en la billetera de uno. Pero igual ya vamos a llegar a eso. Si querés podemos ir comparando un poco sobre cómo era el sistema tradicional o cómo fue evolucionando, si se quiere, la historia de la seguridad financiera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad financiera? Sí, totalmente. Hay que entender que esto es un proceso que va evolucionando en cierto punto, esta soberanía financiera en el sentido de la custodia de la propiedad. Por ejemplo, cuando la gente utilizaba en el patrón oro clásico monedas de oro, la custodia la tenía literalmente la persona que usaba moneda de oro, plata o bronce o lo que sea. Tenía la custodia absoluta, pero también tenía todo el riesgo, que es mucho más elevado cuando tenés físicamente el objeto. Es mucho más difícil de ocultar que 12 palabras, que las puedes memorizar si querés. El hecho de tener el oro en la mano, su complejidad para ser transportado. Capaz en esa época no eran tan goma como hoy en día, aunque no podés pasar tanta cantidad de dinero por el aeropuerto, ¿viste? Siempre sale una noticia. Pararon a uno en la ruta que tenía $5.000 y 300.000 pesos, ¿viste? Y como si fuese un crimen andar con plata. En ese momento no eran así. Pero igualmente había un riesgo a nivel seguridad contra cualquier tipo de bandido que te puede llegar a entrar, ¿no? O mismo cuando tocaba pagar tributo obligatorio, calculo que también te podrían haber entrado a la casa tranquilamente a decirte, tenés que pagar esto, y el oro lo tenías ahí. O sea, la accesibilidad la tenía cualquiera que simplemente esté cerca del objeto físico. No había una abstracción, si se quiere, como hay hoy, con las 12 palabras o la frase de recuperación, donde no es tan accesible, salvo que tengas un letrero con las palabras, digamos, que no pueden entrar y llevarte la guita. Inclusive puedes dar falsas o puedes dar distintas que no se podían en su momento. Después, a medida que la gente fue utilizando papel en vez del oro, depositando su oro, ya ahí se pierde la custodia. Y ya se sabe lo que pasó, ¿no? Los bancos hacen lo que quieren, los estados aprovechan. Y aunque seas el banco de Ámsterdam, creo que se llamaba así, ¿no? Un banco de Ámsterdam, ¿era? No sé.
No sé a qué se referencia. Déjame, de última después le cambiamos el nombre. Creo que era el Banco de Ámsterdam, no me acuerdo bien. Tranqui. Donde sí había 100% de encaje. Luego fue prostituido por los políticos metiendo mano. Entonces, ya ahí vos ya perdías no solo la custodia física del dinero, en este caso del oro, sino que también te veías, digamos, que te robaban de una forma más indirecta, vía inflación. Porque se emitían más papeles de los que había respaldo, o como pasó antes de que toda la gente esté bancarizada con el mismo sistema fiat, en el cual el dinero, el Estado emite más, aunque no sea vía digital tan fuerte como hoy en día. También perdés de una forma más light, si querés, casi que no la sentís tanto, por lo menos en los países del primer mundo, a corto plazo, ¿no? Capaz un 2% en un año no lo sentís, o un 3% no. 5 años sí, es un 16% compuesto. Pero digamos que te empiezan a robar, te empiezan a desplumar de a poco. O sea, no solamente estás perdiendo la custodia, sino que te están licuando sin que te des cuenta. O sea, esto también es una inseguridad. O sea, te están liquidando tu ahorro. Claro, o directamente sabés que tenés la seguridad, mejor dicho, de que vas a terminar perdiendo. Es decir, obviamente, esto es algo que ya hemos hablado, ¿no? Se prostituye, como bien decías, el sistema del banco, aparece la reserva fraccionada, amparada por los bancos centrales de todo el mundo. Bueno, obviamente lo hace uno, lo tienen que hacer todos. Entran a emitir y te comen los ahorros con la inflación. Y justamente con esto, obviamente, primero te sacan el oro, después te sacan el patrón oro. O sea, literalmente te van a sacar el oro físicamente, o les fueron a sacar el oro físicamente a las personas. Después te sacan el patrón oro y quedas con un dinero que no tiene respaldo más que, bueno, lo que se le ocurra emitir a una entidad bancaria, o mejor dicho, al director de esa entidad en un periodo determinado, según la política económica que decía llevar adelante un gobierno, un Estado. Sí, exactamente. Entonces, obviamente saliendo de eso, lo que es en sí el resguardo, por lo menos podremos decir que al menos al principio, cuando empezó a aparecer el papel moneda, uno tenía, digamos, de forma análoga la responsabilidad de cuidarlos, por lo menos, ¿no? Obviamente por ejemplo, del deterioro o del robo, ¿no? No sé, almacenándolos en una caja fuerte o invirtiéndolos de alguna manera. Pero en sí era como que se mantenía, justamente por esta propiedad de ser físico, se mantenía la idea de que, bueno, era uno el que estaba encargado de su dinero. A lo sumo se lo dejaba al banco, pero la gente estaba acostumbrada a utilizar dinero en efectivo. A medida que entra la tecnología en juego y se va modernizando, especialmente la informática, se va modernizando, aparecen las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, ahora hace algunos años el home banking y finalmente las aplicaciones de pago. Realmente cada vez es más raro o se va volviendo cada vez más frecuente ver que el dinero ya no es físico, sino completamente digital. Con lo cual no solamente el usuario perdió total custodia del dinero, sino que además queda completamente a merced de las personas. Realmente hoy en día pensar en ahorrar en oro puede sonar poético, pero es realmente inalcanzable justamente por todas estas regulaciones. Y si el día de mañana revienta todo en tu país y te querés ir, y va a ser muy difícil que te puedas escapar con las barritas de oro sin que te las detecten en un aeropuerto o sin que alguien quiera apropiárselas ilícitamente. Con lo cual, realmente pensar en criptomonedas es atractivo, sobre todo porque incluso uno muchas veces ni siquiera tendría que a veces arriesgarse incluso a la volatilidad, ¿no? Pero el día de mañana, si se popularizan y su uso se masifica, quizás la volatilidad ni siquiera es un problema. Con lo cual, pensar en, bueno, quiero ser dueño de las monedas, de mis bitcoins, y gestionarlo yo, custodiarlo yo y garantizar la seguridad yo, está muy bien. Y de hecho es el objetivo, ¿no? Sacar del medio a los intermediarios innecesarios. Y en el medio, obviamente, aprender un montón sobre autogestión, aprender sobre seguridad y aprender también sobre
lo que implica en el tema de la libertad económica el hecho de que uno mismo sea quien gestione los fondos. Entonces, claramente, en todo sentido, las criptomonedas son un sistema superador. Son mejores que tener dinero en efectivo, son mejores incluso, diría yo, hoy en día, que tener oro. Es completamente factible pasar con 50 millones de dólares en la cabeza a través de una aduana sin que nadie se entere. Y nadie tiene por qué saber que estás pasando con una frase de recuperación en tu cabeza. Entonces, obviamente, es muy bueno esta tecnología para este tipo de casos de uso. Y obviamente a muchas personas imagino que les puede llegar a parecer algo riesgoso, algo quizás que como que van a tener que estudiar mucho, que tienen que saber mucho de criptografía. Si bien entiendo que hoy en día ya no es tan así, bueno, lo primero es que lleguen, ¿no? Yo muchas veces veo que las personas ni siquiera saben que las criptomonedas las pueden tener en billeteras propias. Hoy en día muchas personas que empiezan, ¿no?, a invertir, sobre todo los que invierten en BTC o en diferentes altcoins, ¿no?, simplemente por el hype o por el FOMO, dejan sus monedas en un exchange y lógicamente es el exchange quien controla esas monedas y quien tiene la posibilidad de cortarles el acceso en cualquier momento. Entonces, cuando las personas descubren, ¿no?, que pueden gestionar esos fondos y deciden hacerlo, bueno, una buena forma es utilizar una billetera. Lo más probable es que utilicen, como hacen la mayoría de las personas que prueban Bitcoin Cash por primera vez, una billetera que sea no custodial. Y acá me gustaría entrar un poco en lo que es la diferencia entre una billetera que es custodial y una billetera que no es custodial. Una billetera es, digamos, de manera análoga a una billetera de donde uno mete los billetes, es un programa o una aplicación que permite gestionar y almacenar criptomonedas. Estrictamente hablando y en un sentido técnico, lo que uno realmente está almacenando son las claves privadas que brindan el acceso a esas criptomonedas que están guardadas en la blockchain o en las cadenas de bloque respectivas. Por ejemplo, si yo tengo las claves privadas de mis Bitcoin Cash o si yo tengo las claves privadas de mis Monero, bueno, las puedo tener tanto en una billetera que me dé acceso a esas claves privadas o pueden estar guardadas en el servidor de otra persona. Idealmente la que uno utilizaría es la que a uno le da acceso a esas claves privadas. Como una billetera tiene cientos de claves privadas o prácticamente infinitas, tantas como uno quiera, lo que hacen las billeteras es utilizar un sistema que te da unas palabras en inglés que tienen un orden específico, que uno lo que hace es anotarla, pueden ser 12, 18, 24, no importa, pero lo que uno hace con eso es anota esas palabras y ya con eso directamente puede tener acceso a sus fondos. Es decir, si el día de mañana uno pierde la billetera, se la roban, desinstala la aplicación o lo que sea, simplemente teniendo acceso a esas palabras, uno puede restablecer todo el balance junto con el historial de transacciones. Con lo cual es un sistema bastante práctico y que requiere poco cuidado a la hora de, digamos, mantenerlo. Es decir, no hay que estar pendiente más de que, bueno, haber anotado bien y mantenerlas en un lugar seguro. ¿Querés añadir algo al respecto, Ian? Sí, lo que siempre nosotros decimos es que hay que anotar toda la palabra completa en el orden que viene. No hay que alterar el orden porque piensen que cada 12 palabras que se le da al sistema a un usuario es distinta a otra. O sea, no hay frases de recuperaciones iguales a otras. Entonces, si vos la modificás en cualquier sentido, desordenás las palabras, anotás una sí, una no, te comiste una palabra, lo que sea, perdiste. O sea, tenés que hacer una cosa y bien, que es anotar las palabras en el orden y completas. Ese no es el momento para inventar nada. Es anotar la frase de recuperación que se te genera y listo. Y no compartirla. Vos pensás que esto es una llave de tu casa donde no existe un cerrajero a quien llorarle. Perdiste la llave, estás afuera. Vos andás repartiendo copias de la llave. Quien tenga la copia entra a tu casa. O sea, hay que tomarlo con la responsabilidad que esto conlleva. Es como si tuvieras un cofre con oro, con una llave, y si vos le das la llave a otro, y sí, puede abrir y agarrar el oro. Si vos solamente tenés la llave, vos solamente podés
abrir el cofre con el oro. Esto es muy importante porque hay mucha gente que todavía no termina de entender, ¿viste? O le cuesta, se le cuesta imaginar, porque no es lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a que Galicia te dice, no, perdón, justo me agarraste sin servicio, flaco. O te tiran un token, lo pones y no funciona. O, uy, no, justo ahora no puedes hacer transacciones. Entonces, la libertad que esto te conlleva, de que vos quieras, de que puedas hacer lo que quieras con tu dinero, es algo a lo que no estás acostumbrado. Porque no te pasa. No te pasa en ningún sentido, salvo con el dinero en efectivo, a lo sumo, en algún sentido, que es que vos tenés la posesión, vos lo das a otra persona, no andás perdiendo dinero en efectivo. Pero tampoco es el mismo mecanismo. O sea, es una cosa es tener algo físicamente y otra cosa es tener algo que te da acceso a esos fondos. Entonces, siempre está bueno tomarle el respeto que esto conlleva y la libertad, ¿no?, que también te da, pero requiere un cuidado especial. Claro, no hay que tenerle miedo, no hay que arrancarlo con temor, porque realmente esto es una tecnología que utilizan millones de personas en todo el mundo y no tienen problema. Simplemente hay que, ser cauto, hacer las cosas bien, en orden y tranquilos, obviamente. Entonces, por ahí para recapitular un poco cómo sería el proceso. Supongamos que, compré Bitcoin Cash en un exchange, ¿no? Y digo, ahora quiero retirarlos para que estén en mi billetera con mis claves privadas y que nadie me los pueda robar y que no me los puedan venir a confiscar o que nadie me cierre la cuenta del exchange y yo me quede afuera. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo primero sería bajarse alguna aplicación, alguna billetera de Bitcoin Cash, hay varias. Esa billetera va a tener unas instrucciones que me va a ir guiando en el primer inicio. Lo importante es sentarse tranquilo, leerlas, no apurarse, ¿no? Ir leyendo lo que va diciendo y en un momento va a llegar y va a decir, en el siguiente paso te vamos a dar tus claves de tu frase de recuperación y lo que tenés que hacer es agarrar un papel, una lapicera, sentarte tranquilo y cuando te las muestre, las 12 palabras o las 24, las que sean, empezar a anotarlas, ponerle 1, la palabra tanto, completa, probablemente esté en inglés, 2, la segunda palabra y así con las 12, con las que sean. Y finalmente, checar que esté todo bien escrito. Lo importante en este caso es otra cuestión que realmente hay que tener mucho cuidado, es no hacer ningún tipo de copia digital. Algo que nunca se debe hacer cuando uno descarga una billetera de ninguna criptomoneda que sea no custodial, es decir, que te dé esta frase de recuperación, es sacarle una captura de pantalla. Y esto es algo que yo he visto, que le he dicho a la gente, me he sentado, te voy a enseñar a bajarte tu primera billetera de Bitcoin Cash. Me siento y cuando llegan a la parte donde se ve la frase de recuperación, que yo siempre miro para otro lado, ellos agarran, truc, y escucho el sonido del screenshot y le digo, ¿qué acaba de hacer? Le digo que borre la billetera y se la vuelvan a hacer porque no tiene que quedar registro. Imagínense que para ustedes dicen, qué fiaca, tengo que agarrar un papel. Y pero imagínense que el día de mañana lo que ustedes meten ahí se multiplica por 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa billetera que tenía a lo mejor unos pocos dólares, de golpe pasó a tener una cantidad mayor. Y si ustedes sacan una copia de seguridad, una captura de pantalla, y esa captura de pantalla se sincroniza, por ejemplo, con la galería de fotos de Google o de Apple, ya automáticamente Google y Apple tienen una copia de tu frase de recuperación, con lo cual, de nuevo, lo que decía Ian recién, pueden entrar y pueden acceder a tus fondos y muy probablemente lo hagan. O sea, y el día de mañana te vas a encontrar que vos pensaste que eras millonario y al final alguien más tenía la llave del cofre lleno de oro. Así que, justamente es algo que no hay que hacer. Igualmente, obviamente, hay otras mitigaciones en esos casos, pero ya lo vamos a tocar. Una vez que hiciste la copia en papel, obviamente esa copia no la tiene que ver nadie, o sea, tenés que ser el único que tiene acceso a esa frase de recuperación. Puedes a lo mejor hacer una segunda copia y dejarla en un lugar distinto, por ejemplo, una en tu casa y otra en la casa, en otra casa o en algún otro lugar seguro, en una caja de seguridad o en donde sea. Pero en el caso de que, por ejemplo, se te rompe el celular y se te quema la casa y se te quema la copia de seguridad que habías hecho, tenés igualmente la posibilidad de restaurarlas o restablecerlas. Esa es como básicamente la forma más simple, ¿no?, de mantener acceso a los fondos. La verdad que es dentro de todo muy sencillo
Y obviamente a medida que la gente fue haciendo esto se dio cuenta de que, bueno, realmente es un sistema bastante simple, ¿no? Aclaramos que lo que estamos diciendo acá es un sistema que está estandarizado prácticamente en todo el mundo cripto, que es el protocolo BIP39, ¿no? Que especifica cómo se debe hacer todo esto, por lo cual, de nuevo, no es el momento de inventar, no quieran ponerse creativos a la hora de guardar la frase de recuperación. Claro, o sea, no la dividan, no las empiecen a anotar una tras de otra en las páginas de un libro, todas esas cosas que la gente se inventa, no quieran anotarlas al revés, porque se van a olvidar que las anotaron al revés y se van a asustar. Ese tipo de cosas no, o sea, la anotan y como ustedes la muestran, después como ustedes la vuelvan a ver cuando la encuentren o cuando la necesiten, la tienen que poder usar. Es bastante sencillo el sistema, pero hacemos hincapié en esto porque es justamente la puerta a la economía del futuro esto. Y esta cosa tan simple, entender esto, puede ser incluso el día de mañana todo lo que sea necesario saber para ponerse en contra de un poder corrupto, para ponerse en contra de un sistema completamente colapsado, un sistema económico fallido y ponernos a resguardo de cualquier tipo de decisión económica que pueda tomar, ya sea un gobernante, un banco central, un agente externo, lo que sea, esto nos va a salvar realmente. Por eso es tan importante saberlo y entenderlo. Pero realmente es súper simple. Como es simple, hay que hacerlo bien y tranquilo. Entonces, no sé si querés hablar de los backups de metal, que por ahí vienen bien, como un poco, medio de chapa a todo esto que estamos diciendo. Sí, hay productos, por ejemplo, como la Kobo Tablet, que básicamente, o las arandelas marcadas, básicamente es escribir... O la CryptoSteel. Claro, la CryptoSteel. Es básicamente escribir tus palabras en un mecanismo metalizado, o sea, en una plancha mecánica, metálica, o unas arandelas, o hay distintos mecanismos y son recomendables porque es mucho más duradero que un papel, ¿viste? Claro, básicamente si es resistente a incendios, a corrosión, o sea, si se te moja lo vas a poder recuperar igual, no vas a tener problemas con eso. Eso en el caso obviamente de que esa sea la frase de recuperación de una billetera, que bueno, que tenga sus fondos y que obviamente, claro, que valga la pena custodiar, ¿no? Y que valga la pena la protección extra y la tranquilidad sobre todo que da. Y bueno, ya siguiendo un poco en esta línea, el siguiente paso, una vez que, bueno, nos bajamos, ya compramos Bitcoin Cash, el primer paso, lo sacamos del exchange, lo mandamos a una billetera que controlamos y de golpe, bueno, fuimos acumulando, fuimos stakeando sats, ¿se dice? Bueno, fuimos acumulando satoshis de BCH y de golpe nos encontramos, pucha, la verdad que yo le digo la prueba de llorar. Supongamos que si vos el día de hoy perdieras todo lo que tenés en cripto, todo, ¿te pondrías a llorar? Bueno, si te pones a llorar, comprate una billetera física. ¿Y qué es una billetera física? Es un dispositivo electrónico especialmente diseñado para almacenar las claves privadas de tus cuentas cripto. Entonces básicamente lo que hace es, eso te da también una frase de recuperación de 24 palabras generalmente, o de 12 a 24 palabras, y que básicamente eso lo que te permite hacer es guardarlas en un dispositivo que va a estar aislado de internet completamente. ¿Qué pasa si por ejemplo el día de mañana te hackean la computadora que usas para almacenar Bitcoin Cash o criptos en general? ¿O qué pasa si el día de mañana perdés el celular, alguien lo encuentra y te habías puesto un PIN muy fácil de adivinar y bueno, descubren que tenés acceso a una billetera de cripto? Bueno, lo más probable es que puedan acceder a esos fondos y que te los retiren. Lo bueno de tener un dispositivo como una billetera física es que te va a permitir mantener esas claves privadas protegidas incluso en casos extremos, como por ejemplo utilizándolo en una computadora que sea vulnerable a algún tipo de virus informático o ante pérdidas o robos de esos mismos dispositivos. Sí, exactamente. Y ahí hay por lo menos dos empresas muy conocidas, Ledger y Trezor, ambas con dos dispositivos, si no me equivoco, ¿no? La Trezor Model T One y la Ledger tiene la Nano y la Nano X. Sí, cada una tiene dos dispositivos.
Exactamente. La Nano S y la Nano X. ¿Querés hablar un poco de las diferencias? Sí, básicamente las dos empresas tienen cada una dos modelos diferentes, uno por ahí de entrada, más económico, y otro que tiene por ahí algunas funcionalidades más caras. En esencia, cualquiera de los 4 modelos que estamos mencionando acá hacen exactamente lo mismo y van a servir para lo mismo, que es almacenar las claves privadas de tus criptos. Lo que por ahí podríamos mencionar como distinto es que en cuanto a seguridad, las dos empresas tomaron rumbos diferentes. En el caso de Ledger, utilizan para todo lo que es el firmware, básicamente el software que utiliza el dispositivo internamente, todo es de código abierto, es decir, software libre, pero tiene un chip secreto que nadie sabe cómo está fabricado, salvo los de Ledger, que es el encargado de almacenar las claves propiamente dichas y hacer las operaciones criptográficas más sensibles. Como nadie sabe si cómo está construido, si ese chip tiene algún tipo de puerta trasera, está comprometido o vulnerabilidad que incluso los de Ledger pueden ignorar y alguien descubre cómo utilizarla a su favor, puede ser que todos esos dispositivos se vuelvan vulnerables. Ahora bien, ¿ha pasado algo serio? La verdad es que en varios años no ha ocurrido, o por lo menos yo no me he enterado de incidentes graves con respecto a un dispositivo Ledger, pero bueno, en comparación a Trezor, las Trezor tienen todos sus chips o todos sus componentes internos están perfectamente definidos y detallados y cualquiera puede saber cómo está construida internamente una Trezor. La desventaja que puede llegar a tener esto es que, bueno, justamente como todo el mundo puede ver si tiene alguna vulnerabilidad, entonces, bueno, si alguien descubre una vulnerabilidad podría utilizarla y si los de Trezor no sacan la actualización lo suficientemente rápido, durante un tiempo determinado algunos dispositivos se podrían llegar a ver comprometidos. ¿Es bueno o es malo esto? Bueno, depende de cada uno. En general creo que es preferible, si uno tiene una cantidad razonablemente alta de criptos, tener cualquiera de los dispositivos a no tener ninguno, con lo cual obviamente la decisión es bastante particular, pero bueno, más que nada como resaltar esas diferencias. Obviamente pueden hacer su propia investigación, buscar qué les gusta más y obviamente decidir en función también de otras cosas, como por ejemplo el precio, ofertas o gustos personales o si prefieren un sistema o el otro. En lo personal yo siempre me quedo con el modelo de Trezor, pero entiendo que hay gente que por razones de que confía en la empresa o demás prefiere el modelo de Ledger. Sí, o porque tiene Bluetooth. O porque tiene Bluetooth, claro, y lo puedo usar con el teléfono. Las dos se pueden usar con el teléfono, solamente que la Trezor hay que meterle un cablecito. Sí. Y bueno, otro gran aspecto para tener en cuenta sobre el tema de la seguridad es la passphrase, que es una palabra número 25. No necesariamente es una palabra, puede ser cualquier cosa, puede ser un número, un carácter, lo que sea. Que te da... Sí, una oración inclusive, claro, un texto de hasta 50 caracteres. Sí, lo que sea, que te da un nivel de seguridad extra bastante interesante. Porque, por ejemplo, tomamos el caso de la Trezor. Trezor te genera 24 palabras. Entonces vos tenés la Trezor con 24 palabras que decís, bueno, las grabo en alguno de estos dispositivos metálicos. Ok, a vos te roban el dispositivo metálico, agarraron una Trezor y perdiste los fondos. La idea sería generar una palabra 25 o una frase o lo que sea, que vos cada vez que conectás la Trezor pones el PIN, que son hasta 9 dígitos si no me equivoco, y luego te dice poné la passphrase y ahí pones, no sé, lo que sea, mientras no sea contraseña, pon lo que sea, y eso lo que te genera es una billetera totalmente distinta a solo haber puesto las 24 palabras y no haber puesto una passphrase. O sea, te da la ventaja de que si te roban las 24 palabras todavía no tienen acceso porque les falta la 25. Súper recomendable. Lo bueno que tiene esto es que tampoco se puede saber si una persona activó o no este sistema. E incluso puede uno tener varias billeteras escondidas con distintas passphrases o distintas palabras 25. Ejemplo, ¿no? Yo puedo tener, por decir un ejemplo, las 24 palabras y una contraseña que sea, no sé, Bitcoin Cash es Bitcoin. Entonces, claro. Y entonces, bueno, pongo esa contraseña y me da acceso a todos los Bitcoin Cash que yo tengo. Y supongamos que
no sé, el día de mañana vienen a mi casa, me apuntan con un caño que tiene un agujero en el medio y me dicen, bueno, dame las palabras, dame la contraseña, porque si no van a pasar cosas feas. Entonces, lo que uno también puede hacer es tener como una especie de billetera secreta, ¿no? Pero para casos de emergencia. Supongamos que uno tiene la mayor cantidad de fondos detrás de esa billetera, bueno, uno puede dar una segunda billetera que tenga fondos guardados para situaciones de emergencia. Entonces te digo, está bien, toma las 24 palabras y la passphrase es Blockstream. Entonces uno entra, pone esa contraseña y descubre, en este caso el ladrón, que tiene fondos. Con lo cual, bueno, puede asumir que ya está, que le diste acceso a tus fondos, pero no sabe que hay una segunda passphrase que también tiene fondos. ¿Por qué? Porque puede haber infinitas. Hay una cantidad innumerables y todas generan billeteras nuevas, cuentas nuevas, con direcciones válidas. Entonces es importante de alguna manera también no olvidarse de esa passphrase, porque también si uno se olvida si uno tiene acceso a las 24 palabras, pero se olvida de la passphrase, también se pierde el acceso. Hay que tener registro de las dos cosas. Obviamente no en el mismo lugar, porque sería muy bueno, no quiero decir boludo, pero se entiende, tener las 24 palabras anotadas al lado de la contraseña que dé acceso a la... Muy boludo. Claro. O sea, eso es usar el sentido común, ¿no? También. Realmente calcule. Si sobra el sentido común, sobra la seguridad. Sí, sí, sí. Pero bueno, con que pongas un punto como palabra 25, ya está. Ya es 1000 veces más seguro que no poner nada, poner un punto. Literalmente. Claro. Entonces, bueno, esa sería como la otra medida de seguridad. No, se va subiendo en el nivel de complejidad, pero realmente tampoco es tanto, ¿no? Porque, de nuevo, es hasta que uno lo prueba y dice, era boludo al final. Y ya uno entiende lo que está haciendo. Obviamente sí, ahí se puede seguir subiendo. Obviamente tenés sistemas de cifrado mucho más complejos, tenés distintos tipos de backups. Pero bueno, estamos hablando de lo estándar de lo que van a usar el 95% de las personas. Entonces, si uno es consciente de lo que está haciendo, si uno asume la responsabilidad de decir, bueno, quiero formar parte de la nueva economía y quiero poder ser yo quien tenga control de mi vida económica, entonces, bueno, puedo hacerlo, pero voy a tener que poner de mi parte, voy a tener que capacitarme. ¿Cómo uno puede hacer esto? Bueno, uno lo puede hacer o bien yendo a los grupos, a los foros, leyendo muy bien la documentación y obviamente aplicando el sentido común. No hace falta decir que hubo casos de personas que han perdido los fondos, no necesariamente por fallas del sistema. Esto es muy raro que ocurra. Es más fácil que una persona pierda fondos por descuidos o por haber hecho cosas o intentado hacer cosas que no sabía o no entendía, o simplemente literalmente le ha dado la frase de recuperación entera con todos los fondos a un atacante que le estaba prometiendo, un supuesto scammer que le estaba prometiendo retornos del 500%. Entonces hay que salir de esa mentalidad de hay alguien que puede arreglar las cosas y yo hago las cosas mal. Realmente acá no hay un gerente al cual uno pueda llamar, no hay alguien a quien tocarle la puerta, y hay que asumir que, por ejemplo, después de que una transacción en Bitcoin se hace, es irreversible, queda registrada permanentemente en la blockchain y nadie la va a poder modificar por vos. Entonces, bueno, cuando uno entiende eso y cuando uno entiende que con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya uno puede estar capacitado para hacerse cargo de sus decisiones y pasar a formar parte de las personas que empiezan a utilizar estas tecnologías. Ahora bien, ¿hace falta ser un genio de las finanzas o de la informática para hacer esto? Y no. Nosotros hablamos con gente que no se dedica a esto, se dedica a comerciar, a vender sus productos y ofrecer sus bienes y servicios, básicamente por una cuestión de que todo el mundo necesita trabajar y aportar a la sociedad para poder vivir. Entonces, hoy en día, como están dadas las cosas, es muy fácil, es muy sencillo hacer todo esto, y realmente, aunque parezca complicado, con unas mínimas prácticas y con una capacitación rápida pero a conciencia, uno puede obtener este conocimiento. Creo que ya la mayoría de las personas escuchando este podcast, bueno, se van a dar cuenta de que cuáles son las cosas que tienen que hacer y cuáles no, y cómo aplicar ese sentido común.
Sí, recuerden que cuando ustedes tienen la frase de recuperación, sus 12 palabras, ustedes son los dueños. O sea, piensen que cada vez que alguien les pide, te está diciendo dame la llave de tu casa. ¿Se entiende? O sea, ni loco te voy a dar la llave de mi casa. Bueno, no importa que se llame soporte de Trezor o soporte de Ledger. Siempre hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y tomarlo con el respeto que conlleva, o sea, con la responsabilidad que le tenés que dar, que es, vos estás teniendo la soberanía total. En cuanto la cedés toda, no medias, digamos. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio de podcast. Así que bueno, nada, vamos a estarnos viendo en la próxima semana probablemente y subiendo distintos episodios sobre distintas cosas. Si les interesa, si quieren que hablemos de algo en particular, déjennos en los comentarios y nosotros los leemos. Les mando un saludo grande y nos estaremos viendo en una futura emisión.